Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 17 al versículo 24. Romanos capítulo 2, versículo 17 al versículo 24. Estamos estudiando o preparando nuestros sermones en la carta a los Romanos como predicación expositiva. Estamos desde el inicio, ya llevamos varias predicaciones sobre esto, y hoy vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en la carta a los Romanos capítulo 2, versículo 17 al 24. Dice así: He aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Hasta este punto de la carta, el apóstol había hecho un perfil de lo que es el hombre impío, o el gentil, como ellos le llamaban, los judíos le llamaban los gentiles, aquellos que rechazaban a Dios abiertamente. Vimos nosotros en el capítulo 1, en la última mitad del capítulo 1, cómo el apóstol Pablo hace un estudio, o vamos a decir una radiografía de lo que es el hombre impío. Cómo el hombre niega la existencia de Dios, y esto lo lleva a cometer pecados hasta el grado extremo de la perversión. Rechaza a Dios y comete pecados hasta el extremo de la perversión. Pero se está refiriendo en esta parte que ya vimos en una predicación anterior, se está refiriendo precisamente a los gentiles, aquellos que no conocen la ley, que no conocían la ley. Sin embargo, en el siguiente discurso que vamos a ver el día de hoy, el apóstol se va a dirigir de una manera específica a los judíos, aquellos judíos que se encontraban en una posición favorecida como el pueblo elegido en el Antiguo Testamento, como el pueblo elegido de Dios. Ellos habían sido elegidos por Dios para guardar la ley, entre otras cosas que vamos a ver. Ellos habían sido elegidos por Él, y por esa posición que tenían era un privilegio para ellos, pero también era una gran responsabilidad como judíos. Tener un privilegio que Dios les había dado, de las promesas que Dios les había entregado, pero también ellos tenían una gran responsabilidad. Sin embargo, al ir considerando nosotros este pasaje en el cual se está refiriendo Pablo a los judíos, nos vamos a dar cuenta que tiene una relación muy grande los judíos de aquel tiempo y lo que Pablo les está diciendo con los cristianos de ese tiempo, incluyendo varios de nosotros. Así que yo espero, hermanos, que al terminar este sermón, nosotros nos veamos en ese espejo y nos demos cuenta si realmente estamos caminando conforme a los principios que Dios demanda para ello. Y es por esto que el nombre de este sermón lo he titulado Un cristianismo fingido. Y vamos a ver por qué en el momento de la predicación. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, gracias te damos por esta palabra que tú nos has dejado, y rogándote como siempre, Señor, que nos des un corazón limpio para recibirla, y que también no únicamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Que al final de la predicación podamos ver que todo aquello se trata de nosotros, de la condición que nosotros tenemos respecto a ti. Pedimos para que
nos ayudes a tener discernimiento, a valorar aquello que tú nos has dado y que de esa manera nosotros poder ser agradables para ti. Porque te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dice el versículo 17, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Un sobrenombre es un calificativo que acompaña al nombre. Ese es un sobrenombre, no es un apodo. Un apodo regularmente, el apodo se les pone a las personas regularmente de acuerdo a sus características. El güero, el flaco, el gordo, ese es un apodo. Pero un sobrenombre es cuando va acompañado al nombre de la persona, dándole ciertas características. Por ejemplo, en la Escritura nos habla de varios sobrenombres. Nos habla de Ruth la Moabita, nos habla de Urías el Eteo y nos habla también de Abraham el Hebreo. Hay muchos sobrenombres en la Escritura, en lo cual nosotros podemos ver que esto se basa principalmente para designar a una persona que le da una característica de una pertenencia hacia una nación, hacia una religión o hacia una institución. Así que el sobrenombre puede verse o puede llevarse de una manera, de cierta manera humillante o de una manera con orgullo, de acuerdo al momento y a la situación en que se presente. En la Segunda Guerra Mundial, en el Holocausto, los judíos llevaban su nombre, pero sin embargo nombrar a un judío era una manera humillante. Pero aquí el apóstol Pablo lo que nos está haciendo por la forma en que narra este versículo 17 cuando dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, por la forma en que Pablo lo está mencionando, esta característica hace ver que los judíos se sentían orgullosos de ser judíos. Y la verdad es que tenían razón por lo cual sentirse orgullosos. Los judíos habían sido herederos del pacto que Dios había hecho con Abraham, que les iba a dar una tierra prometida, que iban a ser ellos los que bendecirían a las demás familias de la tierra, por medio de ellos se bendecirían las demás familias de la tierra. Se les había dado también la ley de Moisés en el monte Sinaí, la ley moral de Moisés. Se les había dado también leyes leyes civiles, leyes ceremoniales en las cuales ellos podían guiarse. Y por si esto fuera poco, de ellos procedería el glorioso Salvador del mundo. Así que tenían mucha razón en los que ellos, por qué gloriarse. Ahora, lo que vamos a ver ahorita en esta primera parte de plática o discurso que les está dando Pablo, es que va a parecer que lo que está haciendo Pablo es estarlos halagando, como vamos a darnos cuenta. No sé si ustedes han estado en alguna ceremonia de graduación o han visto cuando se presenta algún político cómo el orador empieza a halagarlos y a decirles todas sus cualidades, todo lo que son, todo lo que van a hacer. Así empieza el apóstol Pablo. Empieza a darles una especie de halago. Es como si los estuviera inflando, como es que yo me imagino que en cada parte que les va a decir Pablo aquí, los judíos van a estarse inflando como un globo, se van a estar inflando de orgullo. Porque así es como Pablo les está dando. Entonces dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Los judíos, como orgullosos de ser judíos, se sentían orgullosos también, dice, te apoyas en la ley, se sentían orgullosos de tener la ley de Moisés. Y eso era en verdad un privilegio que no tenía ninguna otra nación sobre la tierra. A ellos se les había dado por medio de Moisés directamente escrita por el dedo de Dios la ley moral para que ellos tuvieran la oportunidad de ellos de no ofender a Dios, supieran de qué manera Dios quería ser agradado. Es un privilegio que nadie, ninguna nación sobre la tierra tenía, y era tal el orgullo que ellos tenían de eso. Los judíos se enorgullecían tanto de ser los únicos
sobre la tierra, que tenían la ley de Dios, que constantemente buscaban la manera de promulgar eso y decirlo y cantarlo a todo el mundo. Dice el Salmo 147, 19, dice: ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Eso es lo que los judíos decían en los salmos. Recitaban en sus salmos constantemente: nosotros somos los que hemos recibido la ley de Dios, y nadie, ninguna otra nación ha recibido nada de parte de Dios. Entonces se sentían orgullosos. Por eso dice: te glorías en Dios, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Todos los actos de los judíos eran guiados conforme a esa ley. Y como dice, y se gloriaban en Dios, o como dice otra traducción, se sentían orgullosos de su Dios. El profeta Jeremías ya les había manifestado esta ordenanza de orgullecerse únicamente en su Dios en Jeremías 9:23, cuando dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Si los judíos tenían de qué enorgullecerse, era únicamente de Dios. No podían orgullecerse ni debían orgullecerse ellos mismos. Ya se los había dicho Jeremías, y el apóstol Pablo más adelante lo vuelve a repetir en las cartas a los Corintios, 1 Corintios capítulo 1 y 2 los Corintios capítulo 10, les dice: mas el que se gloríe, gloríese en el Señor. Así que los judíos se gloriaban, se sentían orgullosos de su Dios. Al menos eso era lo que Pablo les estaba diciendo. Y cada vez que Pablo les decía algo, ellos iban inflando más, Dice el versículo 18: y conoce su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Los judíos no eran como los demás pueblos paganos. Ellos conocían perfectamente la ley. Desde pequeños eran instruidos en la ley moral de Moisés. Podemos ver en el libro de Deuteronomio cómo el Señor les manda y les dice: y hablarás de estas palabras a tus hijos todos los días de tu vida, constantemente, al entrar, al salir. Era lo que le llamaban ellos el Shema. Ellos recitaban, y de hecho creo que todavía hasta la fecha los judíos recitan todo eso. Los niños o las personas desde niños eran instruidos en la ley moral que Dios les había dado por medio de Moisés en el monte Sinaí. Y esto era para evitar que pecaran en contra de Dios. Entonces eran privilegiados los judíos. Ellos también desde pequeños aprendían la ley ceremonial que Dios les había dado para que aprendieran la manera en cómo adorar a Dios. Los sacrificios, las oraciones, los ayunos, la manera en que debían, todo eso estaba en la ley ceremonial y ellos la recibían, ellos la tenían. Además, Dios les había dado una ley civil que les permitía desarrollarse a cada individuo dentro de la nación de Israel para que fuera una nación próspera, una nación bendecida. Nadie tenía esa bendición más que los judíos, haber nacido en la ciudadanía de Israel. Y con toda esa instrucción que ellos tenían la capacidad de discernir lo bueno y lo malo. No digo que lo hacían, pero el apóstol Pablo les está haciendo ver como si realmente lo estuvieran haciendo. Dice el versículo 19: y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Como judíos, ellos habían sido iluminados con la luz de la verdad. Ellos tenían la preeminencia sobre todas las demás naciones que estaban ciegas por el paganismo, la inmoralidad. Los judíos, por el contrario, ellos habían recibido la luz de la verdad y ellos con orgullo creían con la confianza de poder funcionar como guías de todas aquellas naciones, de todos aquellos individuos que estaban caminando en las tinieblas del paganismo, estaban caminando en las tinieblas de la inmortalidad. Por tanto, los judíos se creían como aquel faro
que alumbra los barcos perdidos en las tormentas para llevarlos a puertos seguros. Eso era lo que los judíos creían. Y nosotros podemos ver en los evangelios cómo los fariseos despreciaban a los gentiles, porque ellos decían, nosotros somos los únicos que tenemos la ley de Dios. Dice el versículo 20, instructor de los indoctos, sigue diciéndole a los judíos, ¿eres tú instructor de los indoctos, maestro de niños, que tiene la ley, en la ley la forma de la ciencia y de la verdad? Un judío fácilmente podía funcionar como un maestro. Ante un judío, cualquier filósofo, cualquier sabio comparado con ellos sería como un niño sin conocimiento. Y esto era debido a que los judíos tenían la sabiduría que provenía de lo alto, no la sabiduría del mundo. Entonces el apóstol les dice, ustedes son instructor de los indoctos, son maestros de niños. Y cuando dice maestros de niños, se refiere, ustedes son maestros de todos aquellos que se creen sabios, pero que tienen la sabiduría de un niño, porque la sabiduría de ellos es sabiduría del mundo. No pueden compararse con ustedes. En este punto de la carta, el discurso de Pablo, hasta este punto, el versículo 20, el discurso de Pablo de halago que les está dando, nos va a hacer ver el apóstol Pablo que termina de una manera muy abrupta. Así como les comentaba, como comentábamos en párrafos anteriores, es como si Pablo les hubiera estado llenando un globo de aire y se fuera inflando, hasta que Pablo saca la aguja y va a pinchar ese globo. Lo va a tronar. Primero les está halagando, les dice, ustedes son esto otro, y no se los está diciendo porque realmente lo eran, sino porque le está diciendo, ustedes se creen que son esto. Pero en ese momento, en el versículo 21, Pablo va a terminar con ese orgullo de los judíos. El orgullo de los judíos que decían o creían ellos que no necesitaban de nada para la salvación. Pero no hay nadie que no necesite a Cristo para la salvación. Ellos pensaban que únicamente con tener la ley, con estar cumpliendo con aquellos mandamientos y que ni siquiera los cumplían como debería de ser, ellos creían que ellos estaban en camino a la salvación y por eso despreciaban al verdadero Salvador. Pero nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Jesucristo. Y ni los judíos podían hacerlo de esa manera. Dice el versículo 21, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Aquí comienza Pablo a bajarles el humo a los judíos. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Es como si le estuviera diciendo, tú judío que te apoyas en la ley, que te glorías en Dios, conoces su voluntad, estás instruido por la ley, apruebas lo mejor, te sientes capaz de guiar a los ciegos, tienes la verdad que viene de lo alto y enseñas a aquellos que dicen ser sabios, pero no lo son. ¿No te enseñas tú a ti mismo? En Mateo capítulo 23, del 1 al 4, el Señor Jesucristo ya había reprendido ese tipo de condición hipócrita a los fariseos que actuaban, que decían y no actuaban. Dice Mateo capítulo 23, versículo 1 al 4, dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no os hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. El Señor les dice, escuchen todo lo que les están enseñando los escribas y los fariseos. Pero no hagan lo que ellos hacen. Dice, ustedes guárdenlo y háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen.
Eso era lo que hacían, eso era lo que hacían los fariseos. Y quizá, hermano, hasta este punto del sermón, y habiendo ya leímos los versículos que siguen, los leímos al inicio de esta predicación, usted esté pensando, pobrecitos judíos, pobrecitos, ¿cómo les va a ir ahorita con el apóstol Pablo? Sin embargo, la Escritura nos dice en Romanos capítulo 15, versículo 4, nos dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Ahora, si bien la carta del apóstol Pablo está dirigiéndose a los judíos de su tiempo, esta parte de la carta la dirige a los judíos de su tiempo, como ya lo hicimos en la exégesis anterior, para efectos de una aplicación del texto, vamos a ver que no se trata únicamente de los judíos, es más, no se trata hacia los judíos, sino que se trata hacia nosotros. Y esto es porque ninguna predicación estaría completa si no se tiene una aplicación para nuestra vida por medio de la cual nos haga crecer espiritualmente y por medio de la cual nosotros podamos glorificar a Dios. Una predicación que se quede únicamente en la exégesis nos va a llevar nosotros a pensar de la manera en que les digo, pobrecitos judíos, pero no es pobrecitos judíos. Es una aplicación que viene para nosotros. Es como si fuera esto es como si fuera una parábola, que esto lo tomaremos como si fuera una parábola que el apóstol Pablo nos está dejando para que nosotros entremos dentro de esa parábola. ¿Recuerdan la parábola de 2 de Samuel, capítulo 12, donde el profeta Samuel va con el rey David? El rey David había cometido un pecado de adulterio con Betsabé. Incluso había mandado matar al esposo de ella, a Urías el Eteo. Y el Señor le dice a Samuel, le manda a Samuel para que vaya con David, para que le confronte con ese pecado. Y llega Samuel con el rey David y le comienza a contar una historia y le dice, hay un hombre pobre, muy pobre, que tenía una corderita. Y amaba tanto a esta corderita que la tenía considerada como su hija. Pero también había un hombre rico que tenía muchos borregos y muchas vacas, y en cierta ocasión llegó un hombre viajero a la casa del hombre rico, y no quiso matar a ninguno de sus animales para darle de comer al viajero, y fue y le quitó la corderita al hombre pobre, y la mató para darle de comer al viajero. Entonces dice la historia que al oír esta parábola, el rey David se enoja y dice, realmente digno de muerte es este que ha hecho eso. Y entonces el profeta Samuel le dice, el profeta Natán le dice, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú el que está haciendo eso. Así que nosotros, hermanos, es como si Pablo nos dijera, ustedes ya escucharon lo que les estoy diciendo a los judíos, pero esto es para ustedes. Ustedes son ellos, los judíos. Así que tomando estos elementos esenciales de un sermón, vayamos nuevamente a ver el versículo 17, vamos a regresarnos, vamos a hacer una especie de regresión y vamos a poner no el sobrenombre de judío, sino vamos a poner el sobrenombre de cristiano. Esta va a ser la aplicación para nosotros. Dice el versículo 17, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorias en Dios. Y dice, el apóstol es como si el apóstol les estuviera diciendo, he aquí tú tienes el nombre de cristiano. Tú te dices que eres cristiano y lo dices con orgullo. Asistes a una iglesia, conoces la Biblia, te dejas guiar por ella y además continuamente expresas frases como gloria a Dios, aleluya, amén, y esa es tu manera de glorificar a Dios. Versículo 18, y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Tú como cristiano no eres como los demás mundanos, como los incrédulos, los perdidos. Tú conoces la voluntad de Dios porque tú has estudiado la Escritura. Conoces los 10 mandamientos, los evangelios y todas las ordenanzas que vienen en la Biblia para evitar que ofendas a Dios. Versículo 19 dice,
y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Tú como cristiano has sido iluminado con la luz de la verdad y tienes la preeminencia sobre aquellos que están ciegos, los que caminan en las tinieblas. Tú eres la luz del mundo y estás destinado a alumbrar a los que se encuentran en la oscuridad. Versículo 20, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tiene la ley, en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú como cristiano eres un gran maestro, te sabes muchos versículos y los recitas con tan tremenda facilidad que asombras a cualquiera. Nadie puede refutarte porque las palabras que hablas son espíritu y son vida, eso es indudable. Y aquí esto mismo es el punto en el que Pablo está halagando como cristianos, o al menos eso creemos que está pasando. Sin embargo, llegamos otra vez, así como llegaron los judíos, con los judíos, llegamos al versículo 21 y dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Ahora bien, tú cristiano, tú conoces la Biblia, tú que la conoces, exclamas alabanzas a Dios en todo lo que haces y dices que conoces su voluntad, que asistes a una iglesia, que sirves además en la iglesia, que ofrendas bien, que te sabes muchos versículos y los recitas de manera fluida, que tienes muy buena doctrina, que predicas el evangelio a cuanta persona conoces. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? O mejor dicho, tú que enseñas a otro, ¿por qué no pones en práctica lo que dices que eres? ¿Por qué hablas del amor de Cristo y tú no amas a tu prójimo? ¿Por qué hablas de la humildad y te comportas de manera grosera, soberbia con los que te sirven, ya sea en el mercado, en el banco, en la gasolinera, en un restaurante o con las personas que se acercan y te piden algo? ¿Por qué actúas de esa manera? Si tú que dices que Cristo ama y tú lo amas. ¿Por qué en la iglesia te comportas de una manera y en tu casa te comportas de diferente manera? Mateo 15:7 dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Sigue diciendo el versículo. Un escritor respecto a este punto dice lo siguiente, y se los voy a leer textualmente. Dice, usted podrá decir que no roba, pero un deshonesto es el hermano gemelo de un ladrón. Usted, si es estudiante, puede estar robando el tiempo y la buena voluntad de su maestro cuando hace trampa, y eso lo convierte en un ladrón. Si usted es un empleado, le está robando a su empleador cuando en vez de utilizar el tiempo en lo que se le paga que haga, lo utiliza para perderlo simplemente al no estar haciendo nada. Si usted es un comerciante y aumenta los precios de sus productos a su arbitrio, eso lo convierte en un usurero y un ladrón. Si usted busca por todos los medios pagarle menos impuestos al Estado, ya sea presentando cuentas, remesas o facturas falsas o adulteradas, es usted un ladrón. Y si contrata los servicios de algún contable o algún leguleyo para que le ayude a presentar nóminas y o declaraciones tramposas, ambos, el contratante y el contratado, son ladrones. Y usted también es un ladrón cuando le está robando a Dios, según lo especificado en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículos 8 y 9. Eso es un ladrón. Una persona deshonesta es un ladrón. Versículo 22. Tú que dices que no se adulterar, ¿adulteras? La Escritura claramente nos habla y nos dice que el adulterio no se da únicamente cuando se da el acto físico, sino un adulterio se da cuando se desea a una persona que no es su esposa o su esposo. Cuando hay un deseo, ya es un adulterio. Mateo 5, 27, 28 dice,
Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En aquel tiempo no había tanta facilidad para cometer algunos tipos de adulterio o los adulterios de corazón. Pero hoy más que en cualquier época de toda la historia, el adulterio se encuentra tan a la mano de cada persona, porque se les permite meterse a lugares donde pueden estar cometiendo adulterios, lo que se llama adulterio cibernético. El simple hecho de ver imágenes en la televisión, películas de personas, ya sea hombres o mujeres, con las cuales se puede estar deleitando y desearlas en su corazón, eso ya te convierte en un adúltero. Ya estás adulterando. Nadie te ve, pero Dios sí te ve. Y eso para Dios ya es un adulterio. Sigue diciendo el versículo, tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? El sacrilegio es una ofensa que se hace a algo sagrado de manera consciente, de manera premeditada y sabiendo el valor que tiene esta cosa sagrada. Eso es un sacrilegio. Ahora tú como cristiano te jactas al decir que tú no eres idólatra porque te comparas con un católico romano y dices, yo no soy idólatra. Y comenzamos a jactarnos y a decir, e incluso a decirles, ellos sí son idólatras. Sin embargo, un cristiano es muy dado a ofender a Dios de otras maneras de idolatría, no tan solo adorando una imagen, porque un ídolo es todo aquello que te aparta de Dios. Eso es un ídolo. Ahora, como cristiano, ¿cuál es tu ídolo? ¿Qué ídolo tú tienes tú? ¿Es tu ídolo la televisión? ¿Es tu ídolo tu teléfono? ¿Tu trabajo? Los deportes, las diversiones? ¿Dónde pasas más tiempo? ¿Pasas más tiempo entreteniéndote con esas cosas que leyendo tu Biblia, orando o escuchando predicaciones? Vivimos en una época muy peligrosa para el cristiano, ¿no? Por tanta facilidad que se nos da. Tenemos todo a la mano. Todos los entretenimientos, es cuestión nada más de estirar la mano y picarle un botón y se llena de entretenimiento. Nos atraen ese tipo de cosas. Nos aparta de las cosas del Señor. ¿Dónde es donde pasas más tiempo tú? Con tus acciones ofendes a Dios porque desprecias su benignidad, su paciencia, y eso es un sacrilegio porque lo estás haciendo ya con la intención de estarte apartando tú solo de Dios. Abandonar a Dios no es sabio, hermanos. Dice el libro de Jeremías 17:13, dice, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Dice el versículo 23, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar, hermano, si realmente es usted un verdadero cristiano? Y no le pregunto si lee la Biblia, si asiste a la iglesia, si ofrenda, si participa. No es eso. Le pregunto si realmente usted refleja a Cristo en su vida. Las personas que lo conocen a usted, incluyendo su familia, sus amigos, sus compañeros de trabajo o incluso sus hermanos de la iglesia, pueden dar testimonio de que usted realmente es un cristiano, que está caminando conforme a Dios le demanda en su palabra. ¿O usted escucha únicamente las predicaciones, lee la escritura y ve las cosas que Dios le está diciendo que haga y sin embargo hace caso omiso y no las hace? Cuando usted no refleja a Cristo en su vida, lo que está ocasionando es exponiendo a que el nombre de Cristo sea vituperado, ofendido. ¿Cuántas veces un cristiano
puede llegar a un lugar, actuar como un mundano y aún peor que cualquier mundano. Y de esa manera la gente puede decir, si esos son los cristianos, yo no quiero ser un cristiano. Y eso es ofender a Cristo, es deshonrar el nombre de Cristo. Pero nosotros muchas veces hacemos eso, ¿por qué? Porque no estamos amando a Cristo como debería de ser. Así que si usted conoce de Cristo, cambie, hermano, hágase el propósito de cambiar, deje a un lado su egoísmo, su inmadurez, su falsedad, pídale a Dios sabiduría y no permita que Satanás tome ventaja de usted. No permita que sea zarandeado como veíamos en la confesión. No permita que la gracia de la salvación, la seguridad de la salvación pueda estar llevándolo por caminos, aunque la salvación no se pierde, pero sí puede estar usted en riesgo de que pueda apartar el Señor la luz de su rostro y usted puede estar caminando en caminos muy peligrosos. Entréguese completamente a Cristo, deje todas aquellas cosas que le estorban, esfuércese en dejar aquellos entretenimientos que le están estorbando para llevar una vida piadosa. Hace unos días leí una frase del predicador John Piper que decía así: Satanás tiene 1440 minutos diariamente para estarle atacando. Y tú quieres vencerlo con solamente 10 minutos que le dedicas a la Biblia, y esto es si acaso le dedicas esos 10 minutos a la Biblia. 1440 minutos al día, Satanás nos va a estar atacando constantemente. Y nosotros ni siquiera 10 minutos a veces le dedicamos a la palabra de Dios. Entréguese, hermano, entréguese verdaderamente a Cristo, sea sabio y entre en el gozo de la salvación. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias, Señor, te damos por esta palabra tuya que nos has dado. Aunque es dolorosa, Señor, para muchos de nosotros, sabemos que es en beneficio de nuestra vida espiritual. Ayúdanos a tomarla de verdad y hacerla, ponerla en práctica, poder resistir a los deseos de la carne y amarte cada vez más, entregarnos cada vez más al conocimiento tuyo. Que estas palabras puedan llegar a muchos corazones en los cuales la apatía, el entretenimiento los ha estado desviando del verdadero camino que lleva a la vida eterna y pueda cambiar su manera de pensar y de hacer las cosas. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.